coge la mano. Coge la masa con las dos manos fuerte. ¿Vale? Esta es la niña, ¿no? Bueno, ya habéis visto lo que es el traje, que es lo principal. El traje, los pantalones, el pañuelo, gafas y los guantes. El pañuelo va bien que llevéis uno a la cabeza y si queréis lo pedís para que os pongáis uno aquí. Pero bueno, ya lleva la casaca, ya lleva todo aquí, ¿vale? Esto es lo principal y gana de divertirse. Ahora vienen los palos. Esto que lleváis en las mazas, esto, muy bien, muy bien, hasta ahí aprobado. El que la toque, aunque esté ya descargada, que haya petado, como veamos que la tocáis, vais fuera del correfoc. Prohibido cogerla. Cuando os cargan, ya hay un padre que viene, Pues la pone. os la pone, pum, maza arriba, para adelante. Delante habrá otro padre que os enciende con esto, que se llama botafuego. Muy bien. Cuando llegáis al final, la carretilla peta. Vosotros ni tocarla, ya vendrán un padre o dos cabras, Yo la la cogen, quitará. la quitan y al suelo. El que la toque, va afuera. Hostia, que no es una cámara de fotos. ¿Entendido? Esto se ve, pero no se toca. Nunca, ¿eh? ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. La maza siempre, lo como hemos explicado, arriba. Nunca se tira, ¿eh? Siempre arriba. ¿Vale? Si la tiramos, le podemos dar al compañero o tirar al público y quemarle. ¿Tenéis algún problema? Os acercáis que siempre hay un padre al lado. Y se la dais. ¿Vale? Claro, los papas no se quedan fuera, los papas van dentro vigilando, van haciendo un cordón de seguridad. El que no tenga que encender, descargar o cargar, van alrededor, precisamente para que os pase algo a vosotros, os dirigí a él. Primero, porque si no vas uniformado ya no entras al correfoc, ¿vale? Y segundo, si estáis en el correfoc, cualquier cosa, no os empecéis a mirar, ¿dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi...? No, al primer adulto que veáis, como va vestido igual que vosotros, os dirigís a él. Que me he quemado aquí, que no quiero quemar más, que lo que sea, Que me he cansado. a los adultos, ¿vale? Otra cosa, si no venís al correfoc pero queréis verlo, siempre venís con camisetas largas, si puede ser de manga larga, de algodón, vaqueros y bambas, con calcetines. Pero no los calcetines aquellos que se los come la bamba, que tiene un poquito alto. ¿Por qué? Porque algunos... No, de todos los que quieras. Porque algunos de vosotros, algunos de los que ya son nuevos, que ya son no nuevos, son veteranos, no van así. Vosotros al principio vais así. Pero a la que vais a un correfodo ya vais con la maza ahí haciendo, tirándolos por el suelo. Y al hacer así, si lleváis los pantalones cortos y no lleváis calcetines largos, quemada. Una chispina de nada, pero quemada. ¿Vale? Cuando os queméis, no se os ocurra tocaros, ni rascaros ni nada. Se coge. Esa, la bolsa esa. Se coge. Lo primero, se va al adulto, que hay al lado, él ya lo llevará, hay un botiquín siempre. No, sí, lo llevo yo. Señora, Botiquín. Bueno, aquí hay vendas, gasas, guantes, De todo. tijeras, pinzas, de todo. Y aquí hay más. crema de...
De todo, Paco, de todo. Entonces nunca se rasca. Siempre se le echa o suero o agua. Y cuando se echa el suero o agua, os lo digo que no arrascáis, porque si os arrascáis, o hacéis así, os levantáis toda la piel y os quemáis más. Siempre lo primero, agua y suero. ¿Por qué? Porque al caerle agua o suero, el calor no entra, sale para arriba, entonces no quema tanto. Y luego se os pondrá de esto. Una cremita para que no os queméis. Se os pondrá vuestra gasita, vuestra esparadrapo, de todo un poco. Pero nunca hacer así, ¿vale? Exacto. Vais al adulto que esté al lado, os llevará donde está el botiquín y el botiquín os cogerá y os curará. Te pasa ahí a una persona que se encarga de eso, ¿vale? Aparte de que viene la Cruz Roja también con nosotros normalmente. Normalmente no, si no viene no quemamos. Eso ya lo digo. ¿Vale? Que os quemáis en casa. Aquello que está la mamá cocinando y como siempre estáis alrededor, como las mojillas, le cae un poquito de aceite. Lo mismo, agua. Y si no tenéis la crema, cogéis el trífico, ¡pum! Y os echáis. Pero nada de... no. Agüita, un poquito de crema de dientes o la crema esta si hay. Crema de dientes. Crema de dientes tiene como unos alcaloides que lo que cogen es pechuga. Entonces en la cicatriz, si no te rascas, si te quitas la costra, la cicatriz no se te queda, si empiezas a tocarte, se te queda cicatriz y ya la hemos fastidiado. Vale. Dime. Ahora no entiendo. ¿Boquilla? Pero tú, Ya no. Bueno, pues lo que había apuntado, los cogió el email y todo, pues ya se irá mandando y para septiembre yo os mandaré, la Maite os espabilando, mandará el email después de bienvenida y ya lo que yo os he explicado lo explicará ella. que en septiembre ya es... Y la Maite la conoces tú también, del colegio. Y lo primero los deberes, ¿eh? La madre del Ferran y el Eduardo. Ah, eso sí, como venga un papá o una mamá y le diga al cardecolla de que no había hecho los deberes, lo habéis portado más, Nada. O que me lo digan a mí, que ya veréis. Yo no he hecho los deberes. Vas a traer chispas y luego meterás, pero tú no te asustes, ¿eh? Ya verás, ¿ves? Yo le juego, tío. Muy bien. Papá, ¿para dónde vais? Anda,